noticia. Felipe, varias noticias que nos da el ministro Luis Fernando Velasco. La primera, que no hay ningún tipo de compromiso concreto por ahora, incumplible, inalcanzable con los nietos de Quintín Lame, como se hacen llamar los indígenas que están bloqueando o que estaban bloqueando la vía panamericana. Dos, que el gobierno ha evitado muchos bloqueos que están en ciernes. Por ejemplo, nos habla de uno en Lobo Guerrero el fin de semana y otro en donde el ministro de Transporte lograron evitar que pasaran. Es decir, que lo que conocemos, Felipe, solamente es lo que ocurre, pero digamos que hay una explosión de bloqueos en todo el país, sí, que no son públicos, solamente cuando se hacen efectivos. El del Magdalena Medio, por ejemplo, que también se levantó, el de La Guajira, del que no le quise preguntar al ministro por tiempo, pero todavía permanece en la troncal del Caribe. Pero por otro lado, varias cosas. Sobre el tema de la paz total, el ministro, pues, no sé, tengo diferencias con él frente a al panorama que muestra de tranquilidad, o por lo menos de no ser tan pesimista frente al manejo del orden público de cara a las elecciones. Y en lo político, si es que no reconoce ninguna, bueno, reconoce la derrota tal vez de Iván Name, aunque para él, digamos que todo es relativamente manejable en materia política en el Congreso. Sí, en ese caso Iván Name, perder es ganar un poco, ¿no? Esa fue la impresión que me dio. Pero yo no sé, Ricardo, yo en algún momento yendo al ministro Velasco, me alcancé como a confundir. Yo no supe si yo estaba en Suiza o estaba en Colombia, si estábamos entrevistando a un ministro de Dinamarca o un ministro colombiano, porque la negación que hace de que el tema del orden público no está tan deteriorado como se cree, y que no es tan difícil, y que pues yo no voy a negar que hay unos problemas. No, perdón, el orden público está destrozado. Entonces yo me alcancé a confundir. Yo dije, me tocó cerrar los ojos y un momentico, ¿yo trabajo en Suiza o trabajo en Bogotá, Colombia, Sudamérica? Felipe, ese es el papel al final del ministro del Interior. No, pues él no va a salir a decir que todo está destrozado. Por supuesto. Pero es que las cifras que él dice, que las estadísticas muestran algo favorable, yo quisiera ver esas estadísticas, porque lo que nosotros vemos a diario es otra cosa totalmente diferente. Le voy a decir otra cosa, Felipe, que me llama la atención. Pero que ha habido tiempos peores también es cierto, ¿no? Bueno, pero déjeme hacer un comentario únicamente, Héctor, frente a una cosa, y es que el ministro del Interior en este gobierno se termina convirtiendo en el pararrayos de todos los temas. Porque del orden público, lo digo respetuosamente, quien debería estar poniendo la cara es el ministro de Defensa. Y entonces el ministro del Interior termina respondiendo por todos los temas, incluso por esto del orden público. ¿Usted cree que hemos tenido peores momentos? Tal vez en la época del Caguán, Héctor. Tal vez no, claro. Pues seguramente sí hemos tenido peores momentos, pero el Estado, perdón, Héctor, peores momentos hemos tenido, pero el Estado actuaba. Las fuerzas militares actuaban, las dejaban actuar. Pero es que ahorita no ve uno que las dejen actuar nada. Es decir, yo entiendo que sí hemos tenido, claro que hemos tenido épocas peores, pero es que no vamos a hablar de lo que pasaba hace 30 años, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en Colombia. En teoría hubo un acuerdo de paz con las FARC hace 7 años y debió haberse reducido la violencia. Claro, y no ha pasado. La verdad, no ha pasado. No se redujo lo suficiente, sí, claro, como hubiésemos querido, entre otras cosas porque no se pudo hacer la paz total. Quedaron unos reductos de organizaciones criminales, incluidas esas disidencias de las FARC que hoy lidera ese criminal Iván Mordisco, que produjeron ese horrible asesinato en Neiva. Pero claro que hemos tenido tiempos peores. Casi todos los que yo recuerdo desde que estoy vivo han sido peores en materia de orden público a los de hoy, lo cual no quiere decir que los de hoy no sean graves, no sean urgentes, no sean importantes y no haya que enfrentarlos. Pero pues en materia de orden público, yo creo, a mí cada vez que oigo una desgracia y una tragedia como las que tenemos que registrar aquí prácticamente todos los días, pues lo único que añoro es que algún día logremos la paz total, como la llama el gobierno, que algún día consigamos unos acuerdos con esas organizaciones criminales para que podamos finalmente los colombianos cerrar esa página, porque porque pensamos que otros caminos distintos al acuerdo, básicamente el del enfrentamiento militar, nos puede llevar a situaciones mejores, y no, aquí lo recordaba María Camila temprano, por ejemplo, como cuando se atacaba al Clan del Golfo, incluso llevando a que el señor Otoniel lo extraditaran a los Estados Unidos, pues ese solo hecho causó la muerte de alrededor de 30 policías. Es que desgraciadamente
el enfrentamiento militar en Colombia no nos ha llevado a la paz y no nos ha disminuido las condiciones de violencia. Pero no puede haber una inacción militar ni de policía frente a esos grupos. No, claro que no. Claro, eso no es lo que estoy diciendo. Hay que seguir a la ofensiva, porque el problema de esto, de tener una inacción de lo que está pasando hoy, es que usted no ve operaciones militares ni policiales contra estos grupos, pues lo que hace es que termina fortaleciéndolos. Y con unos grupos fortalecidos es muy difícil negociar en unos términos que sean adecuados para la sociedad, porque esos grupos se envalentonan cuando tienen la iniciativa y entonces lo que quieren es someter al Estado. Es que eso es de lo que estamos hablando. En eso estoy de acuerdo, pero mire usted que estamos de acuerdo en el sentido de que siempre el objetivo tiene que ser una negociación. Al final todo esto termina en una negociación, teniendo más débil o más fuerte al contradictor de la negociación, pero en una negociación. En eso no nos llamemos a engaños. No pensemos, porque ya lo hemos probado durante 40 o 50 años en Colombia, que simplemente la ofensiva militar es la que va a derrotar estas organizaciones criminales, porque en Colombia hay entretejidas múltiples causas que generan esta violencia, que dificultan el accionar de la fuerza pública y que hacen que por esa vía, como está demostrado, no sea suficiente. Pero en cualquier otro país del mundo y en la teoría, déjeme hacerle una pregunta, camino, Héctor. Pero aquí no. ¿Por qué se logró firmar la paz con las FARC? ¿Porque estaban fortalecidos o porque estaban debilitados? Porque estaban débiles, seguramente, claro. Sí, claro. Es que entonces, por eso le digo que estamos aquí de acuerdo, vamos a firmar la paz con criminales les recuerdo, que el Estado no persigue. Por eso le digo, habían sido abatidos Raúl Reyes, habían sido abatidos Alfonso Cano, había sido abatido el Mono Jojoy, había muerto de viejo, pero había muerto Tiro Fijo. El momento era propicio para una negociación que fuera favorable al Estado, o medianamente favorable. Claro, Estamos de acuerdo, y se logró la negociación, se desmovilizaron unas personas y desgraciadamente no se logró generar el ambiente político suficiente para que se desmovilizaran todos. Y todo el mundo sabía que si quedaba un reducto como el que quedó, ese desgraciadamente iba a ser imán de otras organizaciones criminales por cuenta de los mercados ilegales que financian estas organizaciones criminales en Colombia, y eso pasó, y ahí tenemos a un señor criminal como el que más envalentonado, el señor Iván Mordisco, y otra vez volviendo a repetir las mismas discusiones de hace 8, de hace 10, de hace 40 años, que si negociamos o si los derrotamos militarmente. Y tenemos claro que el Estado colombiano, por supuesto que tiene que utilizar la fuerza legítima del Estado, pero que en realidad lo que resuelve estos temas y lo que baja los índices de violencia en Colombia son los acuerdos que se han hecho con organizaciones criminales. Ricardo, 8:34, con su venia... solamente una ayuda de memoria para todos y una noticia, porque creo que vale la pena decir los nombres de los asesinos de la patrullera Paula Ortega ayer en Neiva, ya que estamos hablando de las disidencias. Nelson Ocampo Morales, de 29 años de edad, y Jason Fernando Ramírez Fajardo, de 31 años de edad. Aparentemente Nelson Ocampo había sido integrante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Es decir, que al final la violencia termina reciclándose. Es un reciclaje de la violencia, Ricardo, es un reciclaje de lo que hemos vivido. Pero ahorita los nombran gestores de paz. En las últimas décadas. Ahorita los nombran gestores de paz, no se preocupen, no se preocupen. Eso lo decía una persona en el informe de Silvia Artunduaga, pero evidentemente, bueno, esperamos que no, aunque no se preocupen. No, mire, Ricardo, esa sentencia me cuenta que en el informe... Camila Carvajal, Luis Ernesto, el que dice que ojalá no los nombren gestores de paz no es ningún paisano, es el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, quien dice, espero que no los nombren gestores de paz. Es que esa sentencia es demoledora, Ricardo. No se preocupe. Esa sentencia es demoledora y yo creo que se sintoniza con lo que sienten quizá muchos colombianos, y es que esa figura de gestores de paz ha perdido absolutamente toda la legitimidad, como le está perdiendo también el proyecto de paz total. Pero si usted me lo permite, Ricardo, quisiera volver a un tema no menor, porque los colombianos están en la expectativa de qué va a pasar con todas estas reformas, la reforma a la salud, la reforma pensional, la laboral, y el ministro Velasco nos dio algunas luces
Yo creo que no se hace justicia. Claramente ha habido unos reveses para el gobierno. Pero se lo voy a ligar con esto de una forma. Y es que en la Comisión Primera de Senado tendrán que tramitarse todos los proyectos que son el armazón jurídico de la paz total. Así que por esa comisión en donde se derrotó el gobierno, donde no se respetó el acuerdo y el presidente es un conservador y no del pacto histórico, van a pasar los proyectos de la paz total. Tanto lo de paz total como lo del cannabis recreativo y una serie de cosas que es la comisión más importante de todo el Congreso, y como lo dice Ricardo, pues ahí quedó un conservador cuando la ficha del gobierno era el senador del pacto histórico, Alexander López. Y claramente es una debilidad que no hemos visto, Ricardo. Yo creo que desde que el expresidente Pastrana intentó cerrar el Congreso, intentó a través de un referéndum cerrar el Congreso, ese fue el momento de mayor tensión, donde el Congreso pues mostró una gran independencia que se parece a lo que estamos viendo hoy en día. Y muchos culpan al ministro Velasco. Yo creo que eso no es justo. El ministro Velasco ganó un pulso muy importante en la Cámara, sin duda alguna, contra su anterior director de partido, contra César Gaviria, que tenía un candidato distinto. Lo mismo en la Comisión Séptima de Cámara. Y lo que le está pasando al ministro Velasco es que él recibió una bomba de tiempo ya activada, y esa bomba se había activado hacía meses por el mismo presidente de la República, cuando él decidió en un trino, recordemos, romper su propia coalición de gobierno. Y lo que recibió el ministro Velasco fue esa bomba de tiempo activada que acaba de detonar, y detonó perdiendo la presidencia del Senado, prendiendo la presidencia de la Comisión Primera de Cámara, y que se parece mucho a lo que hizo el entonces alcalde Petro en la ciudad de Bogotá. Recordemos que casi que en su primer año de gobierno, él tenía como secretario de gobierno a Antonio Navarro. Iban a conformar una coalición pues de gobierno. Había elegido una bancada muy importante, la bancada de progresistas, con 9 concejales, y muy rápidamente se le armó una coalición en contra, una coalición de oposición que terminó eligiendo de presidente a un concejal de Cambio Radical con 30 votos de oposición, y durante los 4 años tuvo una oposición en el Consejo. La historia se repite, María Consuelo, 8:38 minutos. Ricardo, es que a mí sí me parece que la situación de hoy en día en términos de orden público es peor, porque por un lado pretendemos disimulársela a los criminales y a los violentos. Entonces se nos olvida que aquí todos los días amanecemos con una víctima como Salomé, una niña que terminó cayendo y que terminan diciendo que es más o menos daño colateral, o la patrullera que era una madre de una niña de 8 años, asesinada vilmente a quemarropa. Entonces se nos va olvidando, porque todos los días hay un nombre nuevo víctima de la violencia, y nos parece Ricardo, que hay una voluntad de paz, y resulta que lo que pretendemos es disminuir los actos violentos que están haciendo estos criminales. Pero la lógica de ellos es que frente a la debilidad del gobierno atacan con más fuerza, y se hacen sentir más, porque lo que quieren es precisamente posicionarse para la futura negociación, que todos los días se vuelve más lejana en la medida en que hay más víctimas civiles y de los grupos, por parte de los grupos ilegales. Entonces a mí sí me parece que tratar de disimular, de disminuir la violencia que nos está atacando en este momento es peor, entre otras cosas, para el proceso de paz total. 8:39 minutos. Hablamos en instantes de lo que ocurrirá hoy con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa. Vamos a hablarles, por supuesto, de la terna de mujeres a fiscal general. Para finalizar, Aurelio, 8:39 minutos. Sí, Ricardo. Mire, yo creo que el tema de la paz total se debate entre la ilusión y la esperanza que el país tiene. Si usted recuerda, todos los sondeos de opinión dicen: queremos las negociaciones, y yo creo que en ese sentido el gobierno procede de manera adecuada, quizá para algunos con cierta largueza, etcétera, pero no puede tampoco dejar de lado la actitud realmente equivocada de estos grupos. Hombre, si el país les está ofreciendo un ramo de olivos, si el país los está llamando a sentarse, ¿por qué tienen que persistir en este tipo de acciones que no hacen sino dañar las cosas en Colombia? No hay justificación de ningún motivo para que esa violencia que ejercen estos grupos, Aurelio, se lleve a cabo. ¿Sabe por qué? Y finalmente una cosa. ¿Sabe por qué? Sí. Mire, le voy a dar solamente un nombre, solo un nombre, alias, o un alias mejor, porque ellos criminales se entienden mejor entre alias Andrei, Don Aurelio,
fue el responsable de planificar 2 atentados contra el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, en Cúcuta, ¿no? Sí, ahora es gestor de paz. Hoy es gestor de paz. Entonces, si no hay consecuencias para quienes cometen los delitos, ¿qué estímulo tienen para dejar de delinquir? Pero la razón es llegar fuerte a la mesa. Por eso hacen estas cosas, Aurelio, creo yo. Pero es que pasa todo lo contrario. Esas son hipótesis todas que pueden tener. Pasa todo lo pero contrario. yo les insisto, nada de esto puede llegar a buen término si todavía estos grupos insisten en que la vía armada es la solución a los problemas del país. Hay que dejarles claro que 50 años de lucha armada fracasaron y que aquí lo que el país requiere es concertarse. Pero una pequeña cosa, Ricardo, antes de terminar. Quiero llamar la atención sobre una frase del ministro Velasco que me parece totalmente inadecuada. Pero no hay que salir a protestar. Aquí hay un gobierno que, oye, no, la gente tiene el derecho a protestar. La protesta pública y pacífica existe como un derecho fundamental y ese derecho no se puede cercenar. Ahora, si el gobierno puede prever hechos que van a suscitar movilizaciones, pues el gobierno lo que tiene que hacer no es decir, no protesten, sino vengan acá, resolvemos el problema y vemos cómo sectores de la sociedad que están protestando por razones casi todas justas. Por ejemplo, el tema del Magdalena Medio, del caso de la Ruta del Sol. Eso es totalmente válido. La Ruta del Sol es una verdadera trocha que la gente no tiene por qué seguir, además de pagar peajes, estar sufriendo las consecuencias de lo que haya pasado. ¿Por qué el gobierno no actúa para prever ese tipo de manifestaciones? Eso no se resuelve con llamados a no ejercer ese derecho por parte del ministro Velasco, sino un gobierno eficaz. Un gobierno eficaz que prevé estos problemas. Ahora, el ministro nos dice aquí una cosa importante, Aurelio, y es que ellos están evitando muchos bloqueos que están en ciernes o están empezando, y los que conocemos al final son algunos pocos. Ahora, pues, no vamos entonces, Aurelio, ahora a justificar los bloqueos de las vías, porque es que ya tenemos escenarios muy graves. Acuérdese el paro del 2021. Las consecuencias económicas para Colombia fueron catastróficas, al punto que hoy todavía las estamos sufriendo. Pero hay un derecho constitucional en el artículo 37 de la Constitución que la gente tiene el derecho a ejercer, sin violencia, pero con una protesta pública y sin pacífica, violentar los derechos de los demás. Bloquear una vía, bueno, no permitir el paso de una ambulancia, no permitir el paso de comida, no permitir el paso de la gasolina. Le doy un par de datos, Ricardo, que me parece que condimentan y le dan fondo a esta discusión. Paola, para finalizar, por favor, los datos. Sí, es que me parece que remitámonos a los datos y a los hechos puros y duros. Mire, según datos de Colfecar, en lo corrido del año se han registrado un total de 400 bloqueos en todo el territorio nacional. Estas son cifras con corte a julio. Y eso se traduce en un total de 5.975 horas perdidas en cierres viales. Es decir, si usted coge 400 bloqueos en 7 meses, le da que más o menos son 60 bloqueos por mes, es decir, 2 bloqueos diarios. Yo no sé si eso lo habíamos vivido hace muchos años, tal vez sí, pero pues yo ya no tengo memoria, no me alcanzará entonces la vida para acordarme. Pero esto es un montón de bloqueos, Ricardo. ¿Cómo así que 400 bloqueos en 7 meses? Eso es demasiado, y las pérdidas a todo nivel, pues obviamente también son multimillonarias, con los efectos para todo el mundo y para el bolsillo de millones de colombianos. Vamos en segundos a Washington a conocer cuál es el minuto a minuto hoy del expresidente Donald Trump ante una corte en la capital de los Estados Unidos. Cuarto paso de Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Sí, hoy se cayó frente a Marruecos, no se hizo un buen primer tiempo, se mejoró en el complemento, pero el equipo africano realmente dio la batalla. Aguantó el envión de Colombia y logró algo histórico, clasificarse por primera vez en su historia a los octavos de final de un campeonato del mundo. Este mundial sigue dando sorpresas. Hace 24 horas se fue Brasil, uno de los equipos llamados a pelear por el título. Se fue Italia, otra selección de marca importante en el fútbol europeo. Y hoy, el adiós de Alemania, las bicampeonas del mundo que quedaron en la ruta, primero noqueadas por Colombia y luego ante su incapacidad de definición tras el empate 1-1 frente a las surcoreanas, dicen de manera anticipada en la primera fase del Mundial adiós a esta copa.
Eso habla de las dificultades, pero también de la igualdad en los niveles de las selecciones que están clasificando a la próxima instancia. Por eso el cuarto paso de Colombia será fundamental frente a Jamaica, otro equipo sorpresa, pero de gran rendimiento, rival físico, de buen trato a la pelota, un partido para vivir, para gozar el próximo martes con nuestra selección Colombia. Será a las 3 de la mañana, amanecer de nuestro país, en este, reiteramos, cuarto reto de la selección nacional en la Copa del Mundo. No jugará Manuela Vanegas por acumulación de tarjetas amarillas. Será la primera sustitución, variante obligada, que tendrá que hacer el técnico Nelson Abadía. ¿Retocará su esquema? Lo sabremos más adelante. Lo veremos. Ahora Colombia va rumbo a Melbourne para buscar el paso a los cuartos de final. Estará este juego el martes aquí en Blue Radio, bluradio.com y nuestro canal de YouTube. Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar. O suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Boombox suena a noticia, a historia, a actualidad y a mucho más. Escanea y escucha titulares deportivos, zorros y erizos, la puya, la celda. Y en el Zuletazo nos podrán escuchar a María Camila Carvajal y a mí, Felipe Zuleta. Desde tu tablet, encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Finalmente, el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como el integrante que le estaba faltando a su gabinete. Ese ministerio estaba acéfalo desde febrero, cuando ocurrió el primer gran remesón del gabinete, que sacó a Patricia Ariza de la cartera por falta de gestión y poca, o yo diría nula, comunicación con el presidente, que se mezcló con el poder invisible del ministro encargado Jorge Zorro, que ahora será viceministro en el programa de pedagogía musical de los colegios del país. Juan David Correa es literato, es editor de la Universidad de los Andes y tendrá la primera tarea: calmar a los artistas, músicos, escritores, actores, en general los que habían apoyado al presidente Gustavo Petro, que ya le habían enviado extensas cartas para pedirle que el cambio que prometió en tan campaña también se viera en su sector. No es un reto menor, lo sabe el ministro Correa, que ya le hace el primer guiño a esos inconformes. Dice que es momento de unir la cultura y trazar la hoja de ruta para resolver los reclamos de todos. A muy pocos metros del Capitolio de los Estados Unidos estará hoy el expresidente Donald Trump escuchando los nuevos cargos en su contra, justamente por ese asalto al Capitolio de algunos de sus seguidores y por haber intentado supuestamente modificar de manera fraudulenta los resultados de las elecciones en las que perdió con el actual presidente Joe Biden. A esta hora se refuerza la seguridad en toda la capital de los Estados Unidos. Juan Camilo, ¿a qué horas está prevista exactamente la comparecencia del expresidente Donald Trump? Ricardo, buen día. A las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, eso es 3 de la tarde, hora de Colombia. Está clarísimo que Trump quiere posicionar estos cargos como parte de una persecución política. De hecho, acaba de escribir en su red social Truth, abro comillas: no es mi culpa que mi oponente político en el Partido Demócrata, el corrupto Joe Biden, le haya dicho a su fiscal general que acuse al principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos. Yo, con tantos delitos como puede inventarse, para que se vea obligado a gastar grandes cantidades de tiempo y dinero para defenderse. Dice o añade el expresidente Trump que los demócratas no quieren competir contra él. Es como perfila entonces esta acusación. En todo caso, llegará a la Corte Federal, al edificio de la Corte Federal E. Barrett Prettyman, aquí en la capital de los Estados Unidos, a las 4 de la tarde, hora local, y encontrará en el estrado a la jueza Moxila Upayaya, una distinta a la que presidirá todo el proceso. Esta jueza únicamente presidirá el procedimiento de hoy, luego se cambiará a la jueza Tania Chutkan, quien es la jueza
que fue nominada por Barack Obama y quien ya ha lidiado con Trump y con el asalto al Capitolio. Concretamente, emitió un fallo en el 2021 permitiéndole al entonces Comité Especial de la Cámara de Representantes, que se encontraba investigando el asalto al Capitolio, acceder a archivos de la Casa Blanca. En dicho fallo, la jueza Chutkan había escrito que los presidentes no son reyes. En todo caso, es un procedimiento al que ya estamos acostumbrados. Trump llegará a la corte, así como en las otras dos acusaciones y los otros dos procedimientos de entrega, por decirlo de cierta manera, le tomarán las huellas dactilares, no habrá fotos, dado que no se considera necesario, y Trump escuchará los cargos a cargo entonces de la jueza Tanya Chutkan. Pero también hay que destacar que Trump llega a este juicio marcado por las críticas más recientes de quien fuera su principal escudero y confidente, su ex vicepresidente Mike Pence, quien, como se conoció en el escrito de acusación, fue presionado en repetidas ocasiones por Trump para intentar bloquear la certificación de Joe Biden como presidente. Durante una audiencia en el Congreso que debía certificar esa elección de Biden, Pence sugirió que Trump debe ser descalificado para aspirar a la presidencia. I really do believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United States. And anyone who asks someone else to put themselves over the Constitution should never be president of the United States again. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Y cualquiera que le pida a alguien más que se ponga por encima de la Constitución no debe ser presidente de los Estados Unidos de nuevo, asegura Pence, agregando que el problema con Trump es que estaba rodeado de abogados chiflados que le decían lo que él quería escuchar. En todo caso, el exmandatario ha continuado con su libreto de que se trata de interferencia electoral. Trump ya enfrenta 78 cargos criminales y puede que no sean los últimos porque aún se adelanta una investigación penal en el estado de Georgia que podría terminar en una nueva imputación por interferencia electoral. Recordemos que son 4 cargos desde conspiración para defraudar a los Estados Unidos, concretamente por lo que fue su responsabilidad en el asalto al Capitolio, según el fiscal Jack Smith, cargos avalados por un gran jurado aquí en la capital de los Estados Unidos. De hecho, este ha sido uno de los argumentos del equipo de abogados de Trump. Quieren que se mueva el juicio a un estado más cercano, a Virginia Occidental, donde consideran que puede haber un jurado que beneficie un poco más al expresidente Donald Trump, porque creen que aquí en Washington no hay garantías para poder adelantar un juicio justo en contra del exmandatario. Pero todo está servido para que Trump entonces llegue a las 4 de la tarde hora local, 3 de la tarde hora Colombia, a la sede de la Corte. Se han levantado barricadas en los alrededores, hay efectivos de la Policía del Capitolio, de la Policía Metropolitana de Washington, también efectivos del Servicio Secreto quienes están prestando y tratando de garantizar que haya seguridad en lo que tiene que ver con esta diligencia que se va a adelantar en contra del exmandatario. Ricardo. Muy pendientes, Juan Camilo. Sin duda esta es la noticia más importante hoy en Estados Unidos, 8:53, hablando de Donald Trump. Era el presidente de los Estados Unidos que había endurecido las medidas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha venido aliviando paulatinamente el presidente Joe Biden. Ese alivio se está traduciendo en el aumento en la producción diaria de barriles de petróleo, el proceso de refinado por parte de PDVSA. Santiago Martínez, estamos de nuevo cerca que Venezuela produzca o refine 1 millón de barriles de petróleo diarios. Sí, Ricardo, feliz día. Aún falta un poquito, pero sí, mira, las exportaciones de petróleo alcanzaron el pasado mes de julio, el que recién terminó hace 2 días, el punto más alto en más de 3 años, el punto más alto en 41 meses, con un promedio de 877,000 barriles por día, volviendo a niveles previos de las sanciones del 2020. La razón, pues, ese alivio de la administración Biden, que generó, pues, nuevos contratos de suministro y más envíos de parte de Chevron y de la italiana Eni, que directamente, pues, ayudaron a PDVSA a disminuir sus grandes inventarios. Ese promedio de 877,000 barriles por día, pues representa, Ricardo, un 22% más que apenas el pasado mes de junio, y los envíos se dirigieron principalmente hacia Asia, según documentos y datos que revela la agencia Reuters. Y es que recordemos que desde que el Departamento del Tesoro otorgó en noviembre del 2022 una licencia a Chevron para volver a los pozos venezolanos, la producción y las exportaciones se han estabilizado. En esta última instancia han regresado a los niveles vistos antes de las últimas sanciones tomadas por la administración Trump en el año 2019-2020. En números, Chevron aumentó las exportaciones a Estados
Estados Unidos en 160.000 barriles por día, mientras italiana Eni recibió y exportó en julio unos 60.000 barriles de petróleo venezolano para refinar en las plantas de Repsol en España, Datos que según el Ministerio de Petróleo venezolano, se llama Pedro Tellechea, recordemos que fue el que quedó por Targuela y Sami, podrían elevar en el corto plazo la producción de crudo hasta el 1.000.000 de barriles por día. No dice cuánto es ese corto plazo, pero habla de corto plazo, y hasta incluso 1.7 millones para 2024. Sin embargo, pues analistas y conocedores de la industria consideran que eso no será tan sencillo, Ricardo, debido al abandono y en muchos casos la destrucción de la infraestructura petrolera. Eso aún sigue existiendo, está presente, y que ha generado, por ejemplo, más de 40 derrames petroleros solamente este año 2023, Ricardo. 8:55, hay un caso de atropellamiento, de ataque con arma blanca por parte de un hombre contra personas en Seúl. Silvia, ¿qué pasó? ¿En dónde fue exactamente? Ricardo, buenos días, en un suburbio de la capital de Corea del Sur, en Seúl. Ocurre que un hombre atropelló a 5 personas. Esto se llama Seongnam, la localidad que forma parte de la misma capital, pero que está en las afueras. La policía ya ha arrestado al hombre, pero todavía no se sabe cuáles fueron sus motivos. Los hechos ocurrieron cerca de un centro comercial. El hombre iba conduciendo, de pronto lanzó el vehículo contra la gente. Hay 5 atropellados, pero luego se bajó y con un arma blanca, con un cuchillo, comenzó a acuchillar a la gente. Acuchilló en total a 9 personas. En total son 14 los heridos, 3 de ellos están hospitalizados. El hombre, como te digo, fue detenido cuando trataba de huir de la escena del crimen y no hay explicación hasta ahora de por qué llevó a cabo este ataque. La verdad es que esto normalmente lo hemos visto en otras partes, se ha visto en Europa bastante, se ha visto en Israel, pero no lo habíamos visto en Corea del Sur. También en China suele ocurrir, pero no lo habíamos visto en Corea del Sur, y en total son 14 los heridos, 3 de ellos están entre la vida y la muerte, Ricardo. Silvia, gracias. 8:56. En segundo saludo al delegado de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Yo estoy feliz de compartir con ustedes un momento aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar, por compartir, por conversar, por informarse con nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad. Hey, tú sabes, en Blue le ponemos cara a la radio. Hoy será noticia la oficialización del cese al fuego bilateral entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN en un evento que tendrá lugar en Bogotá con la presencia de los máximos jefes de la delegación de esa guerrilla. También será noticia la investigación por el asesinato de la patrullera Cristina Ortega en Neiva a manos de 2 disidentes de las FARC que fueron capturados muy cerca de la capital del departamento del Huila. Y también hay que estar muy pendientes de 2 noticias, de los desarrollos en torno a la terna de mujeres que envió el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema para elegir próximo fiscal general de la Nación, y a lo que diga y a lo que cuente y al futuro judicial de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, irá ante un juez y la fiscalía dirá si su colaboración contra personas y contra campañas y de corrupción es efectiva o no, y si eventualmente lo deja o no en libertad. Grave accidente en la vía entre Cali y Buenaventura. 2 motocicletas chocaron en el kilómetro 16 de la vía Cali-Buenaventura. Los conductores murieron en el lugar del accidente. Las 2 acompañantes mujeres fueron trasladadas a un hospital y allí falleció una tercera persona. Uno de los motociclistas bajaba del municipio de Dagua, el otro iba en sentido contrario. Las autoridades de tránsito de Cali aseguran que uno de los motociclistas realizaba maniobras peligrosas. Se investiga si participaba de los piques ilegales que con frecuencia se realizan en esta importante carretera del país. Una de las motocicletas no tenía seguro obligatorio de accidentes, ninguna de las motos tenía revisión técnico-mecánica. Las autoridades se encuentran a esta hora regulando el tránsito en ese punto del occidente de Cali. Es Blue Radio, la alternativa. 8:59. Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. La ONU será la responsable de la verificación del cese al fuego entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, que comenzó exactamente hace 9 horas.
Señor Ruiz Massieu, buenos días, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Buenos días, Ricardo, es un gusto siempre saludarlo y estar con toda su importante audiencia. Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo se va a adelantar esa verificación por parte de Naciones Unidas para que se cumpla de manera efectiva el cese al fuego en medio de las prevenciones naturales que existen con un grupo como el ELN? Bueno, yo creo que primero lo importante que hay que destacar es tanto la confianza que han depositado en nosotros las partes para realizar esta tarea, como también la importancia que está dando, que sigue dando, y el apoyo que sigue dando el Consejo de Seguridad de la ONU al proceso de paz en Colombia, y ahora en particular al cese al fuego que se alcanzó entre el gobierno y el ELN, y entonces que se expresa a través de esta nueva tarea para la misión que encabezamos acá en el país. Ahora, el mecanismo que se acordó por las partes es un mecanismo cuatripartito, es decir, están las dos partes representadas, nosotros y la conferencia episcopal. Y entonces va a haber un mecanismo a nivel nacional que se reunirá acá en Bogotá, que seguramente lo instalaremos ya formalmente el día de mañana, y mecanismos también a nivel regional y a nivel local, en diferentes sedes del país, precisamente para hacer ese trabajo de verificación. Aquí el trabajo yo le destacaría dos cosas. La verificación en sí misma y el monitoreo es precisamente para ver que las partes cumplan lo acordado. Pero sobre todo también es un mecanismo que ayuda tanto a prevenir incidentes como a resolver problemas. Es decir, no solamente es una verificación, monitoreo, sino también busca que esto, pues porque lo va a haber problemas, va a haber incidentes, va a haber, no son siempre pulcros y sin tacha, pero la importancia del mecanismo es eso, busca encontrar esas soluciones para que sea un éxito al final del día. El propio cese ojalá se extienda, se amplíe y que sea un paso muy importante en este proceso, en estos diálogos de paz, y que deriven también en alivios para las comunidades, sobre todo que han sido tan afectadas por el conflicto en todos estos años. Doctor Ruiz Massieu, en los últimos días Pablo Beltrán dijo que van a seguir secuestrando y hay muchas preguntas, interrogantes alrededor del capítulo de secuestro. ¿Cómo queda ese tema? ¿Pueden seguir secuestrando? ¿Eso quedó limitado, quedó restringido en este cese bilateral? Mire, las actividades específicas que acordaron que cubre el cese se concentra importantemente en los ataques ofensivos entre Fuerza Pública y el ELN, pero también hay un compromiso de observar el derecho internacional humanitario, particularmente el protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra, en el cual dentro de todos esos apartados, que tiene varios en temas de reclutamiento, en temas de toma de rehenes, etcétera, pues está este tema, el de toma de rehenes. Entonces, evidentemente, como decía yo, el mecanismo, además de reportar en el caso de retenciones, secuestros, rehenes, como dependiendo el caso, se puede reportar el mecanismo, y el mecanismo evidentemente daría esa información para que se cese de hacer esa actividad, para que en caso que se retuviera alguna persona se le libere, etcétera. Entonces también tiene esas potestades. Entonces nosotros esperamos, obviamente, la actividad de retención, secuestro, que es condenable, rechazable en cualquier aspecto, pero en la materia del propio mecanismo de verificación, en el caso de que se reporte alguna actividad de esta naturaleza, buscaremos que esto se resuelva. Sí, es decir, no va a quedar estipulado que el ELN va a dejar de secuestrar mientras se adelante el cese, pero lo que le entiendo, señor Ruiz Massieu, es que si se llegara a presentar, el mecanismo de verificación se activa para que se supere o se libere a la persona lo más pronto posible. Así es. Sí, le pregunto por la extorsión, que es otro flagelo hoy que tienen las comunidades. Ligado, esto no es una justificación, pero sí es una explicación, a que como el ELN y otros grupos dependen en gran medida de su manutención, del tráfico de drogas, de la venta de pasta base de coca, de la venta de hoja de coca, y en la crisis que hay actualmente en los precios, se ha disparado la extorsión. ¿El ELN, según el acuerdo, puede seguir extorsionando? ¿Hay algún tipo de verificación frente a ese delito? Sí, yo creo que ahí es una buena distinción de usted entre el puede seguir, porque no debiera seguir, y entre lo que contempla el mecanismo. Entonces el mecanismo
y ahí hay que acotarlo en el contexto, es decir, los ceses al fuego preliminares, como es este, y no de finalización del conflicto, normalmente son acotados inicialmente y luego se van ampliando, precisamente porque el conflicto continúa, la negociación continúa y no se está terminando el conflicto ya donde se amplía todo su espectro. Pero hay esta ambición, digamos, en términos positivos, de ampliarlo en materia, ¿no? Ahora, también, y ahí el Consejo de Seguridad también en su resolución del día de ayer, y esta parte también irrelevante, también nos pide reportar el impacto humanitario del cese, porque también hay una expectativa de que no solamente el cese al fuego de carácter cesando las actividades ofensivas, está bien que beneficie a las partes, pero es importante que beneficie a las comunidades. Y entonces ahí entran todas este tipo de actividades que, si bien no están cubiertas de manera específica en las actividades de verificación y monitoreo, sí tenemos que reportar y tenemos la esperanza y la expectativa de que se tendrían que reducir, pero bueno, las dinámicas de conflicto son las que son. Sí, señor Ruiz Massieu, quiero preguntarle por otro proceso que ustedes acompañan, y es el proceso que busca instalar una mesa previa para luego avanzar hacia una mesa formal de diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco. Ustedes han sido muy activos, han sido garantes de las reuniones, y lo que el país ha recibido como respuesta de ese grupo han sido acciones violentas y criminales sin cesar. Seguramente usted ya se dio cuenta de cómo hombres de esas disidencias mataron a una patrullera de la policía en Neiva en las últimas horas, y aparentemente hay un plan pistola según el cual la gente de Iván Mordisco está pagando 4 millones de pesos por el asesinato de cada policía. ¿Cómo queda la ONU en ese papel de garante para que sea exitoso ese proceso de paz cuando pareciera que ese grupo no tiene una verdadera voluntad de paz? Sí, nosotros hemos acompañado a petición primero del gobierno y con la aceptación del grupo ese proceso también. Esperamos que derive en una mesa y esperamos que derive en acuerdos. Obviamente, toda la actividad actual que se está llevando a cabo, particularmente con estos actos, pues son completamente condenables y rechazables. Hay que hacerlo y hay que seguir intentando precisamente, pero sobre la base de que estas actividades deben de cesar. Debe de haber una expresión clara de voluntad de paz para que esta mesa realmente tenga un futuro provisorio. Nosotros, en nuestra participación precisamente está orientada a asegurar ese tipo de conductas, y entonces, pues sí, nuestra participación está ahí, pero siempre buscando que precisamente esas conductas terminen. Y esperamos que se establezca para que entonces se puedan llegar a acuerdos rápidos para que la actividad del grupo particularmente pues se reduzca o se elimine y se puedan llegar a acuerdos ya de más largo aliento. Evidentemente está en otro estadio en respecto al otro proceso, todavía no se han llegado a estos acuerdos, no se ha instalado la mesa, todavía está en etapas muy preliminares, pero sí se necesita que vemos los beneficios de que se logre algo también con este grupo. Finalmente, como sabe, los grupos en el territorio, pues hay una multiplicidad de grupos en los diferentes territorios. Muchas veces inclusive los problemas para las comunidades no obedecen tanto al enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado, sino entre grupos. Entonces, el tener diferentes procesos y luego articularlos entre sí a futuro, creo que eso da una ventana y un horizonte que donde se puede consolidar la paz y donde las comunidades pueden ser las principales beneficiadas, pero sí necesitamos un compromiso claro de todas las partes, un compromiso claro que se debe expresar en reducción de violencia, en no llegar a estos actos. Hemos escuchado lo del plan que comenta, no lo tenemos confirmado nosotros, pero evidentemente nos preocupa que así sea, o que se hable y no diga que se lleve a cabo, ¿no? Porque esto no puede ser posible y debe ser rechazado. Ustedes que están en la mesa podrían pedir o están pensando en pedirle a esas disidencias que tienen, entre otras cosas, un estatus hoy, tienen una cantidad de personas que han sido liberadas o están en proceso de quedar en libertad de las cárceles, o incluso responsables de atentados contra expresidentes, que tengan gestos reales de paz, que si están pensando realmente, señor Ruiz Massieu, en un diálogo, no sigan matando de la forma como están matando, por ejemplo, los patrulleros de la policía, porque no es un combate lo que ayer pasó con la patrullera
Ortega simplemente fue que la mataron a mansalva por la espalda en un semáforo en Neiva. No tiene ningún sentido avanzar hacia una mesa con un grupo que lo que pretende es matar por matar y buscar supuestamente un fortalecimiento de su posición, cuando lo que están haciendo es generar el repudio colectivo y más críticas a ese eventual proceso de paz. Sí, por supuesto. Nosotros, además de el establecimiento y el acompañamiento de estos procesos, nos permite tener este contacto con las diferentes partes y en estos casos, en algunos casos, confirmar algunas de las informaciones que se manejan respecto a veces autorías o a veces, como comentaba usted, esto de que se avisó, bueno, que se anunció públicamente de un plan para atentar contra la vida de miembros de la fuerza pública, o bien para pedir demandar en casos que así lo amerite reducciones de acciones violentas, precisamente para mandar mensajes positivos de la voluntad real de paz, y que esto, primero porque lo más importante de todo esto es la vida de los colombianos y las colombianas, y segundo porque sí creemos que puede tener realmente un horizonte positivo, que haya un proceso de paz con diferentes grupos, pero también esto debe ser demostrado en la práctica, no debe ser demostrado en el día a día, y debe haber esta expresión de voluntad para que también la sociedad así lo reciba, ¿no? Y realmente esperamos que luego Colombia lo abrace, pero lo abrace porque ve realmente que en la práctica hay una voluntad real de llegar a acuerdos y que se beneficien las comunidades y el propio país. Sí, de todas maneras quisiera preguntarle al señor Macié si hay alguien en la ONU que crea realmente que mientras exista narcotráfico se puede alcanzar la paz en Colombia. Bueno, hay temas estructurales que sí, definitivamente. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Sí, señor. Perfecto. Hay temas estructurales que evidentemente han sido parte, digamos, de las causas del conflicto y que no permiten, y un tema es el narcotráfico y otras economías ilícitas, otro es la limitada presencia estatal. Entonces, en el mediano y largo plazo debe de haber y se tienen y se han planteado iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional para el tratamiento de estos temas, porque finalmente sí creemos que los diálogos, los acuerdos van a producir efectos inmediatos, pueden producir efectos inmediatos, efectos positivos en el mediano plazo, pero para la sostenibilidad de estos esfuerzos sí tiene que estar acompañado de esta solución a los temas estructurales, entre ellos, como decía, la presencia del Estado en el territorio, las instituciones civiles, no solamente la fuerza pública, sino también servicios sociales y oportunidades de desarrollo, pero también el combate a las economías ilícitas, sea minería ilegal, sea narcotráfico, y no solamente en el combate frontal, pero también, como se ha levantado, pues inclusive buscar tratamientos al tema del narcotráfico, que busquen que este flagelo que ha afectado a Colombia, que lo afecte, que cause el conflicto, pues también se disminuya. Entonces sí hay desafortunadamente hay una vinculación, pero que se tiene que resolver a través de estas medidas en el largo plazo. Son las 9 de la mañana, 13 minutos, y es un tema de muy largo plazo el del narcotráfico, pero sin duda es uno de los combustibles de la violencia en Colombia. Señor Carlos Ruiz Macié, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue. Muchas gracias a usted, Ricardo, a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Estás escuchando Blue Radio. Grave accidente en la vía entre Cali y Buenaventura. Dos motocicletas, vía Cali-Buenaventura. Los conductores murieron en el lugar del accidente. Las dos acompañantes, mujeres, fueron trasladadas a un hospital y allí falleció una tercera persona. Uno de los motociclistas bajaba del municipio de Dagua, el otro iba en sentido contrario. Las autoridades de tránsito de Cali aseguran que uno de los motociclistas realizaba maniobras peligrosas. Se investiga si participaba de los piques ilegales que con frecuencia se realizan en esta importante carretera del país. Una de las motocicletas no tenía seguro obligatorio de accidentes, ninguna de las motos tenía revisión técnico-mecánica. Las autoridades se encuentran a esta hora regulando el tránsito en ese punto del occidente de Cali.
Ya hay terna para escoger fiscal general y el hecho de que sea una terna de 3 mujeres ya la hace atípica. El caso de Odebrecht, un proceso de corrupción que conoce muy bien la doctora Amparo Cerón, que es una de las ternadas y que investigó este caso siendo fiscal. El otro nombre es el de Ángela María Buitrago, la llamada fiscal de hierro, fiscal del Palacio de Justicia, que es el tema que la une al presidente Gustavo Petro, pero también la une a él, el ministro Iván Velázquez, porque estuvo en esa comisión CICIG en Guatemala investigando corrupción. El otro nombre es el de Amelia Pérez, también fiscal, una mujer que estuvo detrás de decisiones contra Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Iván Urdinola, en general, temas de narcotráfico. Una terna de mujeres exfiscales que en todo caso parece no va a ser la terna final, porque el presidente Gustavo Petro tenía en su poder o pretendía enviar a la Corte Suprema de Justicia otra terna compuesta por Vladimir Fernández, Marta Lucía Zamora, Héctor Carvajal y Jorge Perdomo, que eran los nombres que tenía el presidente Petro como posibles candidatos a fiscal general. Finalmente, el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como el integrante que le estaba faltando a su gabinete. Ese ministerio estaba acéfalo desde febrero, cuando ocurrió el primer gran remesón del gabinete que sacó a Patricia Ariza de la cartera por falta de gestión y poca, o yo diría nula, comunicación con el presidente, que se mezcló con el poder invisible del ministro encargado Jorge Zorro, que ahora será viceministro en el programa de pedagogía musical. 9:16 fue flor de un día, don Víctor Grosso, la caída del dólar. Se sigue disparando hoy en los mercados colombianos. Y es muy rápida la subida, Ricardo. Recordemos que arrancando esta semana estábamos hablando de un dólar por debajo de los 3.900 pesos, precios más bajos desde junio del año pasado, y rápidamente se ha dado la vuelta. No solo rompió al alza los 3.900, después los 4.000 pesos, y hoy está superando al alza la barrera de los 4.100 pesos. Es decir que en 2 o en 3 jornadas, Ricardo, el dólar ha subido más de 230 pesos en Colombia. Miremos cómo se negocia en estos primeros minutos de negociación. Se dispara otros 75 pesos el dólar, llega a 4.132 pesos como cotización promedio, máximo de la jornada hasta el momento 4.149 pesos. En el mundo el dólar se ha venido fortaleciendo también, eso lo indica el DXY, que compara el comportamiento del dólar frente a las principales monedas. En la región también está fortaleciéndose mucho. En México hoy sube casi un 2%, en Brasil 1,6%, en Colombia casi un 2% también, es decir, un fortalecimiento del dólar a nivel global. Hemos visto, Ricardo, por ejemplo, noticias como estas. Además de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Europa ahora y el Banco Central Europeo, ahora es el Banco Central de Inglaterra el que aumenta sus tasas de interés luchando contra la inflación. El incremento de esta mañana fue de 25 puntos básicos hasta el 5,25%, la tasa de referencia para Inglaterra más alta en 15 años. Y todas estas decisiones de bancos centrales y de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que redujo la calificación crediticia de los Estados Unidos, todas estas cosas han generado volatilidad y presiones alcistas para el dólar en el mundo en las últimas jornadas. Hoy, en el caso de Colombia, superando los 4.100 pesos. Yo sé que usted siempre está ahí muy juicioso, don Víctor. Le pido que no se nos retire en ese momento, porque Marcela Peña tiene en sus manos el plan del gobierno para la transición energética. Todo lo que hemos estado esperando en estos meses, don Víctor, ya tiene algo mucho más concreto, que ha pasado inadvertido, pero que es muy importante para saber qué va a pasar con las nuevas licencias, si habrá o no para explorar y explotar petróleo y gas. Marcela Peña, ¿hacia dónde va el gobierno del presidente Petro? ¿Qué dice el documento? Porque al final las palabras se las lleva el viento y usted puede decir misa, pero otra cosa es lo que está escrito. Pues buenos días, Ricardo, para usted y para los oyentes. En estos 4 documentos, el Ministerio de Minas y Energía le recomienda al gobierno nacional que promueva la transición de las compañías que hoy son petroleras hacia otros negocios o hacia una oferta diversificada de nuevas tecnologías y productos para soportar la transición energética. Pero en todos esos documentos y sus anexos no menciona ni una sola vez la necesidad de firmar nuevos contratos de exploración
de hidrocarburos en los próximos años. Los documentos, Ricardo, son todavía una versión preliminar, pueden sufrir cambios, pero representa, como usted dice, lo que va a hacer el gobierno en los próximos años en materia de transición. En varios apartes repiten argumentos que ha dado hasta el momento la hoy ministra todavía Irene Vélez en cuanto a la necesidad de aprovechar los contratos que están vigentes en la actualidad para materializar nuevas reservas, especialmente de gas. Las proyecciones indican que si esas reservas no se materializan, en 2030 tendremos que empezar a importar petróleo para alimentar las refinerías, pero también tendremos que aumentar las importaciones de gas en los próximos años. La apuesta en gas sigue siendo la exploración costa afuera en los contratos que ya existen. Les hemos hablado muchísimo de los contratos que tiene Ecopetrol, estamos hablando allí, está Orca, está Gorgon, está también Uchua. Sin embargo, para el gobierno el gas natural solamente es útil en el proceso de transición y después del 2050 debería perder importancia. Lo que va a perder importancia mucho antes es el carbón. Aquí se le recomienda al gobierno nacional que no renueve ni las licencias de Cerrejón, que se acaban en el 2034, ni el título minero La Loma, que está en poder de la minera Drummond, que se acaba en el 2039, lo que implicaría un desplome en la producción de carbón de Colombia a partir de esos años. Al gobierno le interesa, como le dije al principio, promover la transición de las petroleras hacia otros negocios. Aquí le están pidiendo al gobierno que analice si los oleoductos se pueden usar para otra cosa, como para transportar nuevos energéticos y sus mezclas, piense usted por ejemplo en el hidrógeno, y le pide fortalecer el portafolio de negocios verdes de Ecopetrol, incluyendo la provisión de servicios de electrificación vehicular. Esto puede referirse aquí a dos cosas. En el documento hablan de que va a haber una apuesta importante por transformar vehículos que hoy son a gasolina en vehículos eléctricos, pero también por instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país. Cierro contándole una cosa que puede ser medio aburrida para algunos, pero no es menor, y es en qué se basa este documento. Este documento se basa en otros documentos y proyecciones de entidades del sector como la Agencia Nacional de Minerías o la Unidad de Planeación, y en ese polémico informe de recursos y reservas de diciembre del año pasado, que fue con el cual el gobierno dijo en Davos, Suiza, que tendremos petróleo hasta 2037 y gas hasta 2042 con los contratos que tenemos actualmente. ¿Usted sabe cuál es el gran ausente en las referencias de estos documentos? ¿Cuál? El marco fiscal de mediano plazo. No me diga, ¿y por qué? No lo sé, no le puedo decir por qué, pero no hay ninguna referencia al marco fiscal de mediano plazo, como tampoco hay ninguna referencia a los impactos que estas decisiones puedan tener en materia fiscal. Ya les dirá Víctor Grosso lo importante que es esto para el país y para las finanzas públicas. No dice cuánto podrían cambiar los ingresos del gobierno, no se enfoca en cuánto podrían cambiar tampoco las exportaciones del país. El documento da recomendaciones en cómo transformar la oferta de energía, que fue lo que les acabamos de contar, y también en cómo transformar la demanda. Dice que a futuro, por ejemplo, en los hogares deberíamos pensar en ir instalando estufas de inducción para reemplazar nuestras estufas de gas natural. Es decir, cocinar con electricidad, para que el gas pueda ser utilizado entonces especialmente en el transporte, en el respaldo del sistema eléctrico y en la electricidad. También le recomienda al gobierno nacional que pues acelere la consecución de gas y que expanda la red eléctrica. La tiene que multiplicar por 2 en los últimos años, y también tiene que expandir por 6 el parque de generación. Pero Marcela, ¿eso quiere decir que el gobierno recomienda a los colombianos que nos volvamos a la estufa eléctrica? Porque el gas se va a acabar, o va a ser insuficiente para atender la demanda, cuando el gas natural hoy es prácticamente masivo en gran parte del país. Pues lo que dicen estas proyecciones es que hacia 2050 se espera que ya un 15% de los hogares en Colombia no cocinen con gas, sino que tengan estufa de inducción. Esta es distinta a la hornilla de la que usted me está hablando. Claro. Usted está pensando en esa hornilla que se demora 8 millones de años en calentar, sí, pues, claro, pero yo le estoy hablando de estas estufas. La de resistencia, no, tampoco es esa. Pero ¿cuánto no, vale? las estufas de inducción, Marcela, Ricardo, son esas que son como una placa de vidrio. ¿Cuáles son las de inducción, Marcela? Yo sé cuáles son, las de vidrio. ¿Cuáles son las de inducción? Porque ahí me perdí. Es una placa de vidrio grande. Para irme preparando. Esas son una placa de vidrio, para que se hagan ideas, como una placa de vidrio grande. Sí, usted pone su sartén o su olla, que no es la misma que usa hoy, tiene que cambiarla, y se calienta únicamente el pedacito que está debajo de la olla.
De hecho, aquí le recomiendan al gobierno que le pida a las nuevas edificaciones que ya traigan las instalaciones internas para instalar estufa de inducción. Es que no es barata la estufa de inducción. Mira, aquí estoy con los que no tienen para la estufa de inducción en Firavitoba, Boyacá, entonces ¿qué? ¿Vuelven a la leña? Depende de la marca, Ricardo. Pero esto, digamos, esto de las estufas de inducción es un plan hacia 2050, pero sí quieren ir llevando a la gente hacia allá, Marcela, y a que convierta su carrito Renault 4 o el que tenga, en vez de transformarlo a gas 27 años natural, se pasan en un abrir y cerrar de ojos. No es que sea tampoco muy lejos, ¿no? Eso se pasa muy rapidito. La de 4 puestos cuesta 2.400.000 pesos. O sea que Ricardo y María el gobierno Consuelo recomiende a los colombianos comprar estufa de inducción me parece un poquito llamativo, ¿sabe? Porque es que no es barato. No, es que hemos hablado mucho de la transición energética desde el lado del sector hidrocarburos, de apagar los nuevos contratos, etc., Ricardo, pero es que la transición energética también debe pasar por el consumo, por vehículos eléctricos, poco hemos hablado de eso, y por cambiar los electrodomésticos que tenemos en el hogar, muchos de ellos que consumen mucha energía. No se le haga extraño que además de las estufas nos empiecen a recomendar cambiar también, por ejemplo, la nevera y otro tipo de electrodomésticos que consumen mucha energía. Pero todo eso tiene que ver con transición energética. Pensando en gas, ¿los calentadores funcionan a gas? La mayoría. Claro. Dejaron de ser eléctricos por una razón, Víctor. Es costoso. Porque era costosísimo. Es que yo quiero pensar cómo va a llegar el recibo de la luz. Por eso me llama la atención. Para decirlo en términos Caribe, cómo va a llegar el recibo de la luz en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar. No quiero saber. Los ventiladores. Los aires acondicionados, exacto, todo ese tipo de cosas tienen que pasar por la transición energética. No, pero es que eso le digo una cosa, esto es... ¿Quién hizo el estudio? ¿Quién hizo la recomendación? El Ministerio de Minas y Energía. De hecho, la ministra saliente Irene Vélez, porque Irene Vélez es quien lo publica en su Twitter, pero pasó inadvertido, ¿cierto, Marcela? La todavía ministra. Ese documento, exacto, ese documento es de la todavía ministra y su equipo, incluyendo el viceministro que ya renunció, el encargado Cristian Díaz. Ellos hicieron el documento, como les dije, se basa en proyecciones que tiene el gobierno en materia de ambiente, de transporte y de minería también, pero no incluye como transiciones fiscales, nada por el estilo, sino demanda y oferta de energía y cómo se va a transformar en los próximos años. Eso está publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía, si le quieren revisar, pero es bastante extenso. Están muy preocupados, por supuesto, los expertos. No incluye este estudio el impacto en las finanzas nacionales, en las regalías, no incluye el impacto en la acción de Ecopetrol, no incluye el impacto en la Es que el que hablaba de eso, comercial. Ricardo, era el exministro Campo, que hablaba de transición energética, pero también transición exportadora y transición de la balanza de pagos, ¿no? Era el exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Aquí solo se está hablando de transición energética y muchos han criticado al gobierno porque antes de pensar en cortar nuevos contratos de hidrocarburos, sí debería pensarse en una transición que arrancara por el consumo vehicular, por el consumo que tenemos en los hogares, y ese documento pues ya tiene algo de eso. No, pero esto es bienvenidos al pasado, es decir, no al futuro, sino al pasado, porque yo les digo a ustedes, volver a cocinar con electricidad, primero se nos va a subir otra vez la tarifa de la energía eléctrica muchísimo más a todos, no solamente porque toca volver a cocinar con electricidad, sino otra vez el calentador con electricidad, la lavadora y la secadora, Ricardo, que hoy en día también se consiguen a gas, entonces toca otra vez eléctricas. Claro, la secadora es a gas. Perdóneme, claro, pero por supuesto, en un momento en donde el país no tiene la infraestructura al día y adecuada, el 80% de la generación, estamos a puertas de un fenómeno del Niño, entre otras cosas, precisamente nos estamos dando cuenta que hay un rezago en las subestaciones, que no está al día la infraestructura, tenemos problemas, entonces nos va a aumentar muchísimo más el costo del kilovatio, porque ahora vamos a consumir más. Digo, esto es una locura de unas proporciones realmente increíbles, más allá del tema fiscal, dicen en este momentico, más allá de la parte que, recordemos, petróleo, gas y carbón son fuente número 1 de exportaciones, fuente número 1 de divisas, fuente número 1 de regalías, fuente número 1 de ingresos para la nación, fuente número 1 de impuestos para la nación, fuente número 1 de inversión extranjera directa. Luis Ernesto. Paola, pero calificar de locura, hacerle frente y asumir una realidad. La batería de ollas la estamos cotizando porque hay que cambiar las ollas también, ¿no? Cuando cambiamos la estufa por la estufa de inducción, la estufa a gas de hoy, por la estufa de inducción, entonces hay que cambiar a las ollas. El juego de ollas, mire, son 2 ollas, Luis Ernesto, y 2 sartenes, cuesta 450.000 pesos. Yo no creo que muchos hogares colombianos, Ricardo, no creo que muchos hogares colombianos tengan hoy el poder adquisitivo
para comprar una batería de ollas de 450.000 pesos. Es que la transición energética... La transición energética, permíteme, Víctor, la transición energética es costosa, no en Colombia, en el mundo entero. Es quizá la transformación económica, social más costosa que va a vivir la humanidad en los últimos 2 siglos. ¿Y por qué es costosa? Hay que planearla y hay que planearla a décadas. Calificar de locura, como lo hace Paola, el que el mundo, y Colombia hace parte del mundo, empiece una transición hacia energías limpias. Locura es seguir haciendo lo mismo sabiendo que el planeta se está calentando y que vamos rumbo a un proceso de extinción de nuestra especie si no cambiamos los patrones. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El gas no es una energía contaminante. Pues el gas no tiene micropartículas, pero es un combustible de transición, yo se lo comparto, se lo concedo, pero el gas claramente libera CO2 y los gases de efectos de invernadero, fruto de la combustión, son los que están creando la transformación y el calentamiento del planeta. ¿Yo qué les digo? Claramente le falta el informe y claramente es esencial la transición. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo vamos a lograr realmente compensar esos ingresos? ¿Y cuál es la visión en el sentido? Es decir, le falta una pata enorme a ese informe, pero calificar un propósito de transición energética a largos años de locura es realmente pero es que le falta nada menos y nada más que la pata económica. Déjeme decirle y concluyo con esto. Déjame decir y concluyo con esto. Países como Suecia, países como Alemania. Una pregunta nomás, ¿por qué publican esto? ¿Por qué publican esto sin haber pasado por el visto bueno del Ministerio de Hacienda, por ejemplo? ¿Por qué publican? Es que son muy buenas. Pues por desorden del gobierno, de frente, por desorden del gobierno. Son muy buenas intenciones, pero usted no puede empezar a hacer las cuentas de la lechera sin tener las intenciones se deben financiar, pero no podemos caer en el error de creer que esto no es necesario. Claro que es necesario. Mire, países como Alemania, como Suecia, vienen haciendo transformación de todos los sistemas de calefacción. Todos los hogares tienen calefacción por el invierno, obviamente, y eran calefacciones, algunas que funcionaban con carbón. La comparación de las economías no es tan fácil, Luis y toda esa transformación ha tomado 2 décadas. Países con todos los hogares han tenido... pero es que hacemos parte del planeta y el problema no es de Alemania, el problema también es de Colombia. Que hay que hacer la transición. Yo no creo que... Claro, pero es que aquí, digamos, cuando decimos que es una locura... Cuando decimos que empezar a hablar de la transición energética es una locura porque pues ahí es donde cometemos un error. Ahí es donde estamos descalificando algo que es una realidad. Pero si está mal hecha, sí es una locura. Y esta está mal hecha porque no ha pasado por el Ministerio de Hacienda. Esto es otra responsabilidad más de la... Yo no sé por qué sigue ahí la señora Vélez. Pues es una gran pregunta porque no se ha hecho el cambio. En cualquier caso, es que Ricardo, a mí me da pena. Ahorita que estaba oyendo yo a Marcela, me tocó mirar el celular porque pensé que era 28 de diciembre. 9:32. ¿Sabe cuánto aporta Ricardo Colombia en gases de efecto invernadero a nivel global, don Aurelio? 0.02. 0,6%. 6% con todos los GE. 0,6%. Y 0,24% con todos los gases de efecto invernadero. 0,6%. Y entonces Colombia, con una economía que no tiene ningún punto de comparación con la alemana, se va a dar semejante lapo en un plazo tan corto. Realmente, Aurelio, no lo entiendo. 9.32. Y el 0,24% si hablamos de dióxido de carbono. Entonces, realmente la contribución que Colombia le hace, porque aquí también hay que tener un factor beneficio-costo. Y Ricardo, permítame darle los siguientes datos. El 34% de la industria de Colombia usa gas natural. El 20% de los hogares, el 24%, esto por ejemplo es un dato clave, el 24% del sector comercial. Me estoy refiriendo a restaurantes, pequeños almacenes, etcétera, que utilizan el gas natural, que también tendrían que dejarlo. Y el transporte, que sería el 4% de todo el transporte. Luego, la verdad es que el país sí tiene que hacer una evaluación seria de cuál es el costo-beneficio. Yo estoy de acuerdo con que la transición energética es una necesidad, eso nadie lo está discutiendo. Discutir eso es una verdad de perogrullo, pero lo que tenemos que hacer es Colombia, bajo sus condiciones concretas, bajo sus patronos de consumo precarios, moderados, ¿cómo va a dar ese salto? ¿Cuáles son las acciones que el país tiene que desarrollar para efectivamente contribuir al tema del cambio climático, de la crisis climática? Pero decir que nuestra gran contribución es que 3 millones de hogares, la mayoría de ellos de estratos más bajos, tienen que salir de sus estufas de gas
para ir a hacer estufas de inducción, me parece que realmente es un despropósito. Yo creo que eso no guarda proporción. 9:33, Andrés, dos datos. Nos están escuchando Ricardo. Andrés, solamente dos datos. Nos están escuchando en el Ministerio de Minas y Energía. Lo primero, no sé si nos tranquiliza o nos preocupa, es que esta política, esta estrategia, sí fue consultada con el Ministerio de Hacienda, según nos dicen. Y segundo, que ya que preguntábamos acerca de la renuncia de la ministra Irene Vélez, ayer le fue aceptada. ¿Cuándo renunció la ministra? Renunció el 19, se hizo oficial, Ricardo. 19 de julio. 19 de julio. O sea, hace 15 días. Renunció aquí en Blue Radio, lo habíamos dicho un día antes que se hablaba de la posibilidad que ella saliera, pero recuerde usted ese mensaje, esa carta de renuncia diciendo ella, 15 días después. Nadie dijo que el cambio sería fácil, pero aquí nadie se rinde. 15 días después, ayer le aceptó la renuncia el presidente Petro a Irene Vélez. Andrés. Y Ricardo, mire, nadie ha dicho aquí que la transición energética es una locura y nadie ha dicho aquí, nadie ha desconocido de ninguna manera la urgencia que está presentando el fenómeno del cambio climático, pero precisamente porque es importante y porque es urgente y porque es una crisis que tenemos muy encima de todos nosotros, hay que tomar acciones eficaces, hay que hacer cosas que de verdad sirvan para enfrentar el fenómeno. Y esto que estamos viendo es únicamente toda una construcción hecha para cuadrar con una decisión, que es una decisión basada más en un misticismo que en la ciencia, la decisión del presidente Petro de que Colombia deje de explotar y deje de extraer hidrocarburos a partir de un cierto momento en adelante. Eso es una decisión que no tiene ningún sustento en lo que sería una buena planeación de una política contra el cambio climático. Entonces ponen a todo el mundo a hacer ejercicios para cuadrar con eso. Nos encontramos entonces con la circunstancia de que las reservas de gas son relativamente pocas, nos van a alcanzar para relativamente poco tiempo, entonces la solución es cambiar a estufas de inducción que, como decía Aurelio, son extraordinariamente costosas para la inmensa mayoría de los hogares colombianos. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Sobre todo hay que diseñar acciones que de verdad contribuyan a la reducción de los gases de efecto invernadero de una manera significativa. Si vamos a asumir un costo, que sea en virtud de una ganancia seria, de una ganancia importante, porque ¿qué sentido tiene sacrificarnos simplemente en el altar del misticismo del presidente? 9:36. Ricardo, yo creo que una de las peores cosas que ha generado la oposición pasional al gobierno del presidente Petro es el negacionismo al cambio climático. Creo que esa resistencia a las cosas que propone el presidente Petro. ¿Pero quién está negando el cambio climático? Nos ha producido. Pero Héctor, ¿quién está negando el cambio climático? Esas cosas, esa resistencia a las cosas a la